Papaykoyoa. Ko'angayay kohapta, papaja, números. Aprenderemos los números y a partir de ellos los meses, las semanas, los días, las horas y las estaciones del año. Papapú, números. Peteí, 1. Mocoy, 2. Bojapú, 3. Irundú, 4. Al número 5 se lo denomina po, que significa a su vez mano, aludiendo a los dedos de una mano. A partir de allí se forman por agregación de unidades así. Potei es po más petei y es el número 6. Pocoy el 7. Poapú el 8. Porundú 9. Pa 10. Haciendo alusión a opa más los dedos de una mano, de las dos manos. Patei, pa más petei 11. Pacoy 12. Paapú 13. Parundú 14. Papo 15. Papotei 16. Papocoy 17. Papoapú 18. Paporundú 19. A partir del 20 la palabra mocoy se le agrega el sufijo pa y luego los números dígitos completos. Por ejemplo, mocoypa el 20, mocoypa petei el 21 y así se continúa. En este cuadrito aprendemos números cardinales, ordinales y fraccionarios. Papajá, papúa, cardinales. Petei, mocoy, bojapú, irundú, po. Papujá, ordinales. Peteijá, primero. Mocoyjá, segundo. Bojapujá, tercero. Irundujá, el cuarto. Pojá, quinto. Papú boreba, fraccionarios. Petei boré, una parte. Mocoy boré, 2 partes. Bojapú boré, 3 partes. Irundú boré, 4 partes. Po boré, 5 partes. Yasucuera rera, meses del año. Los meses del año se denominan a partir de la raíz yasu, luna, y los aféresis numerales. Así, yasutei es enero, yasu más petei. Yasutei, enero. Yasucoy, febrero. Yasuapú, marzo. Yasurundú, abril. Yasupo, mayo. Yasupotei, junio. Yasupocoy, julio. Yasupoapú, agosto. Yasuporundú, septiembre. Yasupa, octubre. Yasupatei, noviembre. Yasupacoy, diciembre. Arapocoindú rera, semana arapocoindú. Ara, día. Pocoy, número 7. Du, que viene de atu, que significa conjunto. Entonces, vamos a ver que se forma mediante la palabra ara más el aféresis del día correspondiente. El primer día de la semana, domingo. Ara tei, lunes, ara coin. Martes, arapu. Miércoles, ararundú. Jueves, arapo. Viernes, arapotei. Sábado, arapocoin. Acá va una lectura que tiene por título Arapocoindú, la semana. Chemandua, umabe, aratei yabe, catuete, rojovaina, oreyaru irogape. Upepe, oreatupa, oikoma agbu, habua. Tatakua, yahechama otimbo. Asayemibe, riguasuka hasopa, riacuangüe, ñanepuntu oyokoba, riacuan asuwi. Ka'arubo, ruwayumiba era usurupe. Komba'e nepiro unsa asuba, osuruba paume. Yvyra hovy'ũva guýpe ha'etévo ikuvy'a ápente jajuhúva.
Arakoime oremandua rojasaba ikue usurupe. Roipotaitema waje arapo opahanguan boepu boejaope. Romo awi jeubo aratei. Araborera guaranime. Las horas en guaraní. Araboí minuto. Araboí ve segundo. Arabo papajá reloj. Arabo hora. Arayere, estaciones del año. Ara significaba día o tiempo. Ya vimos utilizado como día para hablar de los días de la semana. Ahora usamos como tiempo. Ara potu. Ara, tiempo. Potu, flor. Tiempo de flores, la primavera. Ara ro'u, tiempo de frío. Ara haku, verano. Ara rowe kui, otoño. Ñeengüera, a modo de síntesis. Papajá significa números. Papapú, sistema numérico. Yaipapá, contemos. Ara significa día o tiempo. Arabó, fracción de tiempo. Araboí, fracción pequeña de tiempo, minuto. Araboí ve, fracción más pequeña de tiempo, el segundo. Arapocoindú, semana. Papapucuera, los números. Peteín, mocoin, bojapú, irundú, po. Poteín, pocoin, poapú, porundú, pa. Pateín, pacoin, paapú, parundú, papo, papoteín, y así continúa. A partir del 20, al número completo le agregamos el sufijo pa de la unidad. Se escriben los números completos. Por ejemplo, mocoimpa peteín, 21. Mocoimpa mocoin, 22.